Olis, ¿cómo andan? Aparezco. Bueno, hoy nos encontramos en otra perspectiva, porque les voy a estar leyendo, arre. Y en la posición de siempre no puedo porque voy a quedar básicamente con tortícolis. Así que estoy sentada en mi camita y tengo la computadora acá al lado. Me la voy a poner encima para poder leer. Bueno, ¿de qué se va a tratar este video? En principio ya va bastante tiempo que lo más pedido en mi canal, digamos, o la consulta que más me hacen, recibo muchas consultas por semana. ¿A quién era una secretaria? Recibo muchas preguntas por semana sobre este tema y es tipo en diferentes variantes. ¿Dónde podemos leer algo tuyo? ¿Cuándo va a salir tu libro? ¿Escribís? ¿Sobre qué escribís? Y bueno, como ya muchos saben, yo durante todo el año pasado estuve en proceso de edición de un libro mío que todavía no salió y muchas personas me preguntan si yo escribo, dónde pueden leer lo que escribo y la realidad es que no lo pueden leer por el momento en ningún lugar, arre, porque todavía no he publicado nada. Pero hay mucha gente preguntando eso porque claro, ven el caudal de libros que leo y siempre en algún sentido la lectura viene de la mano de la escritura. Yo he mencionado en el canal o he charlado y he hablado sobre mi relación con la escritura, principalmente con los miembros. Es una relación bastante tormentosa. Yo escribo desde los 9 años y tuve, digamos, como una faceta de escritora de chiquita muy intensa. De hecho, cuando, tipo en la primaria, bueno, o en esas instancias, te preguntaban, tipo, ¿qué quieres ser de grande? Yo siempre decía, tipo, escritora, lo cual es muy gracioso. Porque en algún sentido, bueno, yo me hice astróloga, me recibí de astróloga y después como que la escritura vino a vengarse de mí. Yo tuve un periodo de chiquita de todos los concursos literarios a los que me presentaba, todos los ganaba. Esto se lo he contado a los miembros. Era literalmente, parecía un chiste, porque mi colegio en ese momento te daba la posibilidad de participar en las Olimpiadas Matemáticas y en un montón de concursos que eran municipales, provinciales, interprovinciales, bla, bla, bla. Y todos los ganaba, lo cual era muy gracioso. Pero yo era muy chiquita. También, como muchos saben, yo tuve una novela bastante conocida en Wattpad. También hemos hablado de eso. Fui una escritora conocida en Wattpad en su tiempo, cuando tenía como 13 años. Después me agarró como una crisis de la escritura. Por mucho tiempo nada más escribí poesía. Después por mucho tiempo nada más escribí mi diario. Esto es haciendo todo un resumen, ¿no? Y bueno, siento que el hecho de terminar la escritura del diario y el trabajo que hicimos con mi editor del diario y cómo él también me ha ayudado, siento que eso hizo que yo pueda como liberar y desbloquear mi escritura nuevamente a otros ámbitos que no sea diario, sino que sea también a ficción. Así que el día de hoy les voy a estar leyendo los comienzos de dos cosas que estuve escribiendo. Uno es un libro que ya tengo terminado, que lo terminé hace bastante, que es de fantasía, un género que yo lo defino como fantasía metafórica. Y el segundo recién lo estoy empezando, o sea, no voy más de 6 capítulos, que le diríamos que es fantasía pagana. Así que creo que el día de hoy en este video les voy a estar leyendo los 2 primeros capítulos de los 2 primeros libros, simplemente para compartir con ustedes, porque si no lo comparto con ustedes, ¿con quién lo voy a compartir, no? Y también tanto que me vienen pidiendo eso, entonces bueno, cumplo. Ahora, esto también tipo es bajo, o sea, mi propia decisión, pero si en algún lugar ven que están escribiendo algo igual, avíseme, Sensei Jutsu, te plagiaron, arre, te están plagiando. Pero bueno, yo dejo asentado en este video que se va a publicar en algún momento de noviembre o diciembre, que yo escribí esto antes, ¿ok? Y el video, la existencia de este video es la prueba, por si después aparece en otro lado. Pero bueno, al leer nada más los 2 primeros capítulos tampoco estoy revelando mucho. Así que bueno, cuestión. Primero voy a leerles. Tengan en cuenta que yo estoy muy chicata y que tengo astigmatismo. Y tengo bastantes cuestiones en los ojos. Voy a tratar de leer lo mejor posible para ustedes, pero bueno.
y les voy a contar un poquito, ¿no? Tipo, de mi proceso de escritura. Ustedes se deben estar riendo porque dicen, amiga, que tenés una computadora monstruosa. Es una computadora tamaño normal. Tipo, fíjense las dimensiones con mi cuerpo. Es una computadora tamaño normal, no es tipo nada loco, pero bueno, fíjense las dimensiones con mi cuerpo. Queda re ridículo, la verdad, pero bueno. A ver, no les voy a decir el título de... Los miembros ya lo saben igual, porque los miembros tienen adelanto. No les voy a decir el título del libro que ya terminé, que es de fantasía, pero bueno, les voy a contar primero cómo surgió este libro, que les voy a leer los primeros capítulos. Este libro primero surge del título. Básicamente me llegó el título, que no es un título muy común, me apareció el título en mi cerebro y dije, wow, qué lindo título, ¿de qué podría tratarse un libro con este título? Y básicamente de ahí empezó a surgir la idea de este libro a partir del título. Esta historia que escribí es casi, digamos, un 80% canalizada. Y ahí ustedes dirán, uy, entré al video de una psicótica. Bueno, no, a mí me pasa que últimamente cuando escribo se me están canalizando cosas enteras, así que es un libro en el cual me permití que mi beta espiritual y astrológica fluya libremente. Es un libro, bueno, hasta el día de hoy solo 2 personas han leído este libro, 2 suscriptores míos de confianza, se los mandé entero. Y los 2 me dieron reseñas distintas, a uno le gustó mucho y otro me dijo que básicamente es impublicable. También le gustó, pero me dijo que es impublicable. Y tiene cierta razón en algún sentido. O sea, obviamente a mí me gustaría que estos libros sean publicados, ¿no? Bajo una editorial tradicional. Pero es un libro que es muy... ¿Cómo decirlo? Hermético sería más bien la palabra. Y quizá hay referencias o cosas que, tipo, sí es difícil cacharlas porque es un libro que escribí para mí, no es un libro que haya escrito para agradar o atraer a alguien. Pero siento que todo lo que escribo tiene igual como esa característica, entonces, bueno. Y como digo, surgió a partir del título. También a mí me pasa que, esto ya lo he contado muchas veces, como yo soy una persona que no pienso en palabras, el acto de escribir se me dificulta. Pero este libro en particular, me pasó que casi toda una parte del libro lo escribí en un solo día. Este libro tiene 16.062 palabras. Y es un libro que gran parte lo escribí solo en un día porque yo tengo como momentos tipo de brote de escritura y tengo que escribir. Pero es un libro que me fue como muy fácil escribirlo, como que las palabras me salían solas en algún sentido. Entonces tengo como un cariño y un afecto muy especial para con este libro. También tuve inspiraciones de cosas que no son escritas. Por ejemplo, la canción Sonne de Rammstein. Tipo, si tengo que ponerle como a este libro una especie de soundtrack, el cantito agudo en la parte de Sonne de Rammstein, tipo, en algún sentido pertenece a este libro, como que es parte de la inspiración en algún sentido. Y siento que este libro también responde mucho a los tránsitos astrológicos que yo estoy viviendo. Es un libro, si tengo que ponerle un planeta, este libro es Neptuno. Y yo estoy ultra neptunizada. Tengo Neptuno que básicamente me está tocando. Ustedes tipo dicen, este video es muy blog, ¿ok? Si no les interesa, cierren porque voy a hacer muchas pavadas. Este es un libro muy Neptuno, porque básicamente refleja todos los tránsitos de Neptuno que estoy teniendo en mi carta. En algún sentido, tipo, se supernota el Neptuno cuadratura luna, Neptuno conjunción sol, oposición ascendente, cuadratura Quirón, y encima en progresadas tengo Neptuno angular al ascendente. Entonces es un libro que está escrito en ese contexto. Entonces, bueno, básicamente es el libro de una sirena y sobre el mar y el océano, escrito súper neptunizada astrológicamente. Así que en vez de drogarme, aproveché para escribir sobre una sirena y sobre el agua y el mar y el océano, etc.
También tiene muchos elementos plutonianos dignos de mí, toda mi escritura tiene elementos plutonianos, pero es Neptuno este libro. Así que nada, un poco eso. También decirles que, tipo, yo siendo una persona que lee tanto, para mí me es muy difícil escribir y sentirme orgullosa de algo que escribo. Y yo siempre después lo leo y siento que está súper mal. Así que no es que yo me sienta que yo soy tipo de ultimate writer, sino al contrario, tengo mucho para mejorar en todo sentido, literalmente. Así que nada, tipo esto es simplemente compartiendo algo que hago porque ya a veces es inevitable escribir, pero no es algo que yo sienta que haga bien, simplemente es un reflejo inevitable. Así que bueno, ya me duele la garganta porque antes de esto grabé otros 2 videos, pero bueno, sí les voy a leer las 2 citas que hay al inicio del libro, que son muy representativas también. Y dicen así: debo ser una sirena, Rango. No me asustan las profundidades, pero sí la vida superficial. Anaïs Nin, corazón cuarteado. Y después tenemos: aquellos que veneran la ignorancia se adentran en una oscuridad ciega. Aquellos que se deleitan en el conocimiento se adentran en una oscuridad aún más profunda. Los Upanishads. Bueno, el libro está separado en 2 partes. Así que bueno, capítulo 1. Surgimiento. Es importante que sepan también que esta novela está basada en mitología sumeria, babilónica y asiria principalmente, así que tiene muchos de esos elementos. Bueno, vamos a empezar porque si no, no voy a terminar más con este video. Bueno, capítulo 1. Surgimiento. Todo era oscuridad cuando yo nací. En la antigua Sur, ciudad de Asiria, en una noche de luna negra, las estrellas me vieron emerger. Neptuno ascendía por el este. De un escupitajo, expulsada a través de un surco plutónico, aparecí. Fui autoprocreada, como todo monstruo. Lo primero que vi al tomar conciencia fue la luna, a quien considero mi madre. El inframundo me engendró, el océano me ofreció su hogar, que hice hábitat, pero el cielo me nombró, ninfa Yache, fruto del descarte del abismo subterráneo. Broté solo para volver a descender. Plenilunios pasaron embarcándome en una tarea que revelé como imposible. Navegar en esta profundidad que llamaba hogar buscando un igual. Todos mis esfuerzos fueron en vano. Aprendizajes vacíos. La intención, comprender mi lugar en este vasto cúmulo de inmensidad. No niego haber hecho grandes descubrimientos, pero me evidenciaba desterrada, separada de cualquier ser que pudiese siquiera pronunciar mi nombre o interpretar mi rostro. En mis viajes marítimos no tomé muchas precauciones, por lo cual fui herida. Severas criaturas confundieron mi carne por alimento. Fui saboreada y me tajearon en diversas oportunidades. Por eso aprendí a alejar a estos especímenes con mis afiladas garras. En algunas ocasiones... Para que me fue la mierda. En algunas ocasiones, los ataques se tornaron tan graves que tuve que desgarrar vidas con mis propios dientes. Prefiero no recordar el sabor acerbo y flemático de cada uno de los seres que devoré en plena ferocidad iracunda. Con el paso del tiempo me percaté de algo. Muté. Lo que quiero decir es que cambié, evolucioné, llegué a mi forma final. Los seres de este mundo abismal ya no me desafiaban. Al contrario, parecían temerme y respetarme. Mis violentos aleteos perturbaban la quietud de este fondo y sus diversas especies. Debo mencionar que aprendí a ser grácil y etérea en cada uno de mis desplazamientos, luego de comprender cómo manejar este apéndice que se erigía tras mi espalda, irisado y en punta. Así es como logré divisar criaturas fascinantes y a mi entender casi perfectas. Algunas, siempre ocultas, se llevaban mi asombro. Particularmente un ser enmascarado, hecho de una textura flexible y escurridiza, inentendible para mí. He pasado apogeos enteros analizando esta especie de molusco que se extendía en distintas ramificaciones. Aquí he avistado criaturas de todos los tipos y colores, pero este ser contaba con algo tan interesante que pude asociarlo conmigo misma. Sangraba como yo, dejando a su paso una tinta del mismo color que irrigaba mi cuerpo, violáceo y azabachado. Por este motivo, dediqué largas investigaciones intentando descifrar a estos especímenes. Me identifiqué con ellos, me parecieron familiares pero distantes y lejanos, sin un rostro posible de detallar.
Esperé inútilmente una señal, una revelación. Fue en vano aguardar un símbolo de mi involucramiento con ellos, un indicio. Nada pasó. Se movilizaban tan indiferentes como todo el resto de esta caverna abismal, casi omitiendo su existencia. Esto me convertía en algo prófano que usurpaba su silencio y sigilo. Entonces desistí. Encontré otras aficiones en este caldo en su cauce. Empecé a encontrar ornamentos para embellecerme y decorar mis extremidades. Me obsesioné con unos pequeños seres cuyas puntas parecían pinzas frágiles pero desafiantes. Trencé mi larga melena con caparazones y valvas, inspirándome en aquellas espigas pendulares que reposaban en el fondo del todo. Así simulaba un cúmulo negruzco de algas extendiéndose, cual sombra oscilante a mi paso. Me entretuve desenhebrando bichos, seres diminutos revestidos de carne, pero en su interior gravitando una especie de dureza conectada y encastrable, casi movible. Me gustaba guardar sus cabecitas y rellenar los hoyos con piedrecillas de inusuales colores que me iba encontrando. De nuevo me fui a la mierda. El lapso de mi vida transcurría y tocaba renunciar a un hecho en concreto. No existía nadie como yo en este fangal. En mí parecía coserse una sabiduría ancestral en lento oleaje. Se canalizaban conocimientos, palabras cuya significación todavía no había comprendido. Con cada aleteo parecía brotar dentro de mí una sabiduría penetrante y atávica. Quizá no hubiese sobrevivido sin esto. En ciertas ocasiones me encontré ajada, dañada, pero la misma sustancia que me formaba aparentaba regenerarse e incluso fortalecerse. Ahora estaba cubierta por una serie de casi cristales fulgurantes, escamas con una dureza arenal de compleja disposición. No tardé tanto en comprender que estos seres que me rodeaban, mis compañeros de habitáculo, también sufrían. Los vi ser comidos, perseguidos y ascendiendo inmóviles a una superficie desconocida para mí. Me enternecían un poco. Contaban con una falta de expresión estrambótica en sus planos rostros. Nunca había ruido. Inexplicable decir cómo hallé mis fauces. Dentro de mí brotaba una vibración súbita, repentina, inevitable. Alguna vez había oído algo similar, a la distancia. Seres gigantescos que se desplazaban de a pares o más. Pero en mí esto era diferente. Había algo suplicante y de casi sofoco en cada apertura. Un zumbido que se convirtió en voz. Y así fue como descubrí el lenguaje. Sin dudas un regalo sarcástico de los dioses. Un ser como yo, un monstruo cuyas palabras venían del fondo, de lejos y que nada ni nadie podía recibirlas. En un extraño juego de la naturaleza hallé mi venganza divina. Y eso comenzó cuando encontré el poder de mi canto de ondina y el océano danzó bajo mi dominio. Tuve todo. Controlé las aguas y a los temibles seres. Aleteé entre los monstruos más tremebundos, aquellos a los que nunca me había animado a acercarme. Cada bestia respondió a mi melodía como una directiva. Dominé las aguas, los especímenes y las plantas. Cultivé todo para mí misma. Me encontré y conquisté este piélago con el canto y vibración que surgía desde mi interior. Un rumor que resuena en poder. Mi mundo cambió cuando partí de las aguas para conquistar la superficie. Bueno, ese es el primer capítulo. Como verán, un poco fue como un desafío el hecho de tener que escribir desde el comienzo la perspectiva de una ondina que no sabe mucho del mundo y que está aprendiendo básicamente a vivir en el mar. Entonces, obviamente, los primeros capítulos son más que nada como descubrimientos de ella antes de que empiece a suceder algo, digamos, como particular. Pero les voy a leer el segundo capítulo y no sé si les voy a leer quizá alguno más adelantado que no revele mucho, porque le tengo mucho cariño a esta historia. Pero bueno, les voy a leer el segundo y después veo. El segundo se llama La superficie. Seguí el curso de aquellos pequeños seres que abandonaban lo profundo. Los acompañé al emerger. Así descubrí un nuevo mundo, la superficie. En primera instancia, un fulgor extremo me cegó. No pude ver. Sentí mi rostro calcinado y mis cuencas disueltas para siempre. Luego llegó una nueva visión. Me acostumbré a ese brillo exuberante que provenía de las mismas raíces que yo conocía, el cielo de mi madre luna. El efecto que llegaba de este distinto astro en mi hábitat era mínimo, si bien la emanación de la luna llena envolvía toda mi esfera pantanal. Por eso investigué. Sentí mi piel ser empapada por una aspereza desconocida. Se me descosía el cuerpo, arañada por una sustancia nueva. Me erosionaba despegarme de mi forma, el agua.
Cada vez que emergía, desesperada en curiosidad, descubría este nuevo estímulo. Escaparme de mi océano significaba dejar de ser parte de mi forma. Pero nunca me fui completamente. Conservé, astuta, cautelosa, mitad de mi cuerpo quieto, expectante y enterrado en un pequeño suelo húmedo. ¿Qué sucedería si abandonaba mis aposentos? Todo lo visto fue suficiente para decir que ya no le tenía miedo a nada. Conocí mar y tierra, sol y luna, y ya nada me aterraba o sorprendía. Divisé otros especímenes con aletas interesantísimas que ondeaban el vasto cielo. Como era en lo profundo, también era aquí, en la superficie. Como es arriba, es abajo. Otra de mis grandes aficiones, un nuevo divertimento, fue observar el cielo, rastrear los ciclos de la luna y el sol, las estrellas que ascendían en la noche y aquellos astros errantes que cambiaban de lugar con el pasar de algo tan impalpable como lo era el tiempo para mí. Sin embargo, gracias a estas observaciones, los ciclos dejaron de ser algo tan etéreo. Mis investigaciones se volvieron cada vez más rigurosas y el movimiento del cielo, quedaba claro, no era al azar. Había una lógica detrás de cada sensación que yo tenía. Muchas veces pensé que también me movía junto con esas estrellas, ascendiendo, danzando con la luna y en sincronía con el sol. Me costaba despedirme de la superficie para volver a mi abismo, ya que eso significaba abandonar el cielo. Desde mi fondo todo perdía su sentido. Por eso en las noches de luna negra reposaba esperando su renacimiento. Hubo una vez que creí en la que el mundo nos había abandonado. Indescifrable, deduje que una fuerza divina se había desamparado, retirado. Era de día, el sol a lo alto fulguraba, como siempre, ulcerando mi piel y mis ojos. Una sensación de hormigueo y cosquilleo que sabía transgresión. De un momento a otro y sin poder procesar lo sucedido, el cielo se tiñó de negro y el sol desapareció, como si hubiese sido devorado. Alguien se tragó al sol. Una energía de terror recorría la superficie de mis venas y la oleada oceánica se venía en mi contra. Temblé. Ni aquellas especies que aleteaban al cielo comprendían lo acontecido, revolucionadas ante lo temible de la situación. Cerré los ojos esperando mi final, un último achaque, aguardando lo peor. Nada pasó. Una ola de calor me azotó y abrí los ojos. Volvió el sol, como si nada hubiera sucedido. No pude creerlo y después de aquello me di cuenta que quizá no era tan conocedora del cielo como presumí. Mis observaciones no habían sido suficientes y me avergoncé tremendamente de mi ignorancia y de mi inutilidad. Permanecí en el fondo por mucho tiempo hasta volver a la superficie. Me sentí traicionada por mis propios sentidos. Bueno, claramente acá lo que estoy describiendo, sin decirlo, es un eclipse, ¿no? El evento astronómico de un eclipse. Eso tipo... nota al pie, arre. Un par de lunaciones más tarde, según mis supuestos cálculos sometidos ahora bajo una severa tela de juicio, emergí otra vez a la superficie. La noche anterior ascendía a una de mis constelaciones favoritas. Su extrañeza desembocaba en dos figuras geométricas, casi un círculo y un triángulo en cada esquina. Ese día algo nuevo me fue revelado. En la superficie existían otros seres que no eran especímenes. Se desplazaban en mi mar usando unas estructuras irreproducibles. Durezas ásperas y oscuras, flotaban impulsadas por la nada misma. No pude comprenderlo. Algo evidentemente sucedía. Precavida notaba que día tras día pasaban estructuras flotantes por mi océano. Hubo una revelación. Estos seres poseían lenguaje. Emitían sonido y vibración. Sus palabras ondulaban de manera sutil en mis aguas. Chillaban. Amarraban algunos de mis especímenes y los llevaban. Los arrastraban hacia otros lugares. Se desplazaban tirando artilugios al fondo de mi océano, mientras engañaban a mis especímenes que burlados caían y eran usurpados hacia la superficie. Noté finalmente algo inusual. Aquellos seres llevados a la superficie aparecían sin vida, la perdían. Tocar la superficie simbolizaba la muerte. Entonces me paralicé. ¿Estoy exenta de esta regla? No me morí, pero tampoco abandoné del todo mis aguas. Aquellos especímenes morían arrebatados. Ascender significaba entonces la muerte. Una nueva conclusión llegó a mí. La superficie, sin dudas, era un plano de muerte. Algo que yo observaba tan fascinada, pero que significaba estar sin vida para mis compañeros de habitáculo. Comencé a indagar y preguntarme sobre estos seres que poseían lenguaje, idioma y confiscaban vidas que me pertenecían. ¿Por qué ellos sobrevivían en la superficie? ¿Acaso allí habitaban? Ideé un plan. Utilicé mi canto de ondina, invocando a los poderosos aliados del mar. Mi melodía fue un pedido. Tráigame a aquellos seres, que desciendan.
Las bestias del océano cumplieron. Esas estructuras flotantes fueron despedazadas en un abrir y cerrar de ojos. Uno de esos seres descendió y llegó a lo más hondo, entre mis brazos. Sorprendida me hallé al encontrar rastros conocidos en su cuerpo. Esto era lo más parecido a mí que había visto nunca. La gran diferencia radicaba bajando por su torso. No había continuación. Su cuerpo se ramificaba en 2 divisiones laterales. El ser no se movía. Te ordeno que hables. Sé que podés hacerlo. Nada, no había respuesta o movimiento a pesar de mi orden. El ser flotaba a mi lado y sus ojos se clavaban perdidos en la nada. Lo confisqué. Agradecí a mis criaturas y me llevé a este ser para mí. Descorché los extraños adornos que cubrían todo su cuerpo. Analicé cada detalle. No hubo respuesta a pesar de que lo cuidé y le hablé. Le conté de mi vida en las profundidades. Le dije mi nombre. Me llamo Ninfayache. ¿Cuál es tu nombre? No hubo respuesta. Lo arrullé, le canté mi melodía de Ondina. Pero nunca hubo una reacción. Sentí un profundo rechazo ante tal ser. Tenía menos expresión que mis criaturas de la profundidad. Pero un día tuve una ocurrencia e innové. Le di un mordisco. Sin reacción. El problema es que me resultó delicioso. Nada como otros seres de aquí que había probado, viscosos. Esta carne, en cambio, era caldosa y crujiente, pero me contuve y no degusté más bocado. Me apena decir... Bueno, paren que me fue la mierda. Me apena decir que nada de esta aventura salió bien. El ente sin expresión parecía estar deshaciéndose. De un momento a otro me percaté de que lucía similar a una carroña ulcerada y gangrenada. No podía comprenderlo. Me horroricé, impulsada hacia la superficie en busca de respuestas. Cuando retorné, el escenario que me esperaba resultó ser tremebundo. Las criaturas del océano se estaban almorzando a mi igual. Únicamente quedaban unos pocos gajos embutidos al cuerpo y ambos globos oculares flotando en la deriva de la incertidumbre. Mi enojo fue brutal. No pude perdonar a las criaturas por tal hostilidad y la falta de modales. Fue por eso que las maldije, convirtiéndolas en lo más débil e insignificante que habita en mi abismo. A partir de este instante, serán solo alimento para las grandes y pequeñas bestias, como ustedes alguna vez han sido, pero ya no lo recordarán y serán devoradas una y otra vez hasta la eternidad, condenadas a ser un simplón microorganismo casi imperceptible. Así fue como unos monstruos temibles que alguna vez poblaron el océano fueron olvidados por siempre. No digo que mi accionar estuviera bien, no niego haber sido caprichosa, pero esa fue una gran lección incluso para los más hostiles que habitan este bajo y lechoso cielo. Nadie tocará lo que es mío. Finalmente devoré ese par de globos oculares y debo admitir que eran más bien mucilaginosos. Lamenté no quedarme con uno para mi colección de juguetitos y adornos, pero siempre se podía conseguir más. Mis averiguaciones de este nuevo espécimen no cesaron en esa humillante situación. Bueno, esos son los 2 primeros capítulos. Obviamente es como muy inicial en algún sentido porque nuestra protagonista Ninfayache recién está aprendiendo y entendiendo su condición de Ondina y la superficie, ¿no? Que es la tierra y qué carajos son los humanos que habitan ahí y que se parecen a ella, pero no del todo. No sé si leerles algo más o no, pero creo que no. Lo vamos a dejar ahí. Bueno, eso básicamente es el libro que ya tengo terminado, que como les dije tiene alrededor de 16.000 palabras. Y bueno, no les voy a contar cómo sigue la trama, pero bueno, el libro está dividido en 2 partes. La primera parte sigue mucho al personaje de Ninfayache y lo que va pasando con ella, digamos, en torno a lo que les voy leyendo. La segunda parte cambiamos de espacio, ya no estamos más del todo como en ese océano, y no es como La Sirenita. Arre, no es La Sirenita, por favor. Pero la segunda parte, la dinámica de escritura también cambia mucho, entonces la segunda parte creo que fue la que más me costó escribir, porque yo hay algo que, tipo, más allá de todas las debilidades y las cosas flojas que puedo tener en la escritura, hay algo que reconozco que a mí me cuesta mucho y es, o sea, me es mucho más fácil escribir personajes como muy absorbidos por sí mismos, como en la mayoría de la primera parte de este libro, porque es lo más similar a un diario.
y es tipo lo más autista posible, pero cuando tengo que escribir dinámicas con otros personajes y relaciones con otros personajes, el tema de la comunicación me cuesta mucho, que no es, o sea, no es coincidencia que sea justo también algo que a mí me cuesta en la vida real, ¿no? Las dinámicas sociales y la comunicación con el mundo de la afuera. Entonces eso para mí es como un challenge a la hora de escribir, que inevitablemente en algún libro, o sea, en un libro en algún momento tiene que suceder el hecho de que los personajes interactúan entre sí. Creo que eso es lo que más me cuesta, sentir que no es, o sea, sentir que es natural esa conexión entre los personajes. Así que bueno, igual siempre mis libros y mis personajes son muy autoabsorbidos por sí mismos y es como muy hacia el adentro, pero este libro quizá esa característica la tiene todavía más exacerbada. El segundo que estoy escribiendo, que todavía no tiene título, tiene un título aproximado, pero no estoy segura de si le voy a dejar ese título, pero igual tampoco les voy a compartir el título para que nadie me lo robe. Tipo, es distinta la dinámica. Yo siento que escribo distinto en... Tipo, cada vez que escribo algo nuevo, siento que escribo distinto. Si tengo que decir cuál estilo yo siento que es más mío, sin dudas es del primer libro que les acabo de leer. Siento que soy yo como en mi estado más puro, que es esa manera de escribir como medio enrevesada, rebuscada, con muchos sinónimos, con muchas palabras raras, también como muy autoabsorbida. Bueno, en este caso este libro, o sea, es mucho más... Como yo, paren, porque me estoy haciendo un quilombo tratando de explicarme. Como yo sufro cuando escribo, estoy tratando de escribir este nuevo libro sin sufrir y tratando de divertirme un poco más. Y nada, dejándome, o sea, tratando de seguir las enseñanzas de la ISECA, ¿no? Permitiéndome divertirme y no sufrir, porque a mí lo que me pasa es que soy mi peor crítica, o sea, nunca en la vida voy a leer a alguien que me critique peor que yo misma, soy mi peor crítica y sufro demasiado cuando me leo, y también sufro cuando lo escribo porque siento que nunca puedo terminar de decirme como quisiera decirme. Entonces este nuevo libro estoy tratando de escribirlo sin sufrir tanto, tratando de divertirme un poco más. Así que bueno, un poco esa es la idea. Bánquenme, voy a hacer un corte porque voy a ir a tomar agua porque hace como 31 grados y me estoy derritiendo, básicamente. Bueno, este libro está en construcción y este es, digamos, fantasía pagana en algún sentido. Este libro está dividido en partes de acuerdo a cada sábado de la rueda del año pagana. Tiene capítulos, pero cada parte está dividida por los sábados paganos, así que es un libro que tiene como muchas referencias con cuestiones del paganismo, en especial celtas y nórdicas. Este libro surge porque yo tenía muchas ganas de escribir como una especie de retelling de Barba Azul. Van a notar algunos cachitos, pero son guiñitos muy pequeños. Realmente creo que ni siquiera puede constituir o llegar a estar en la categoría de lo que sería un retelling. Sí, claramente hay guiños y los van a ver. En este libro hay 4 personajes principales. Tenemos al rey Agapanto, que supuestamente sería el Barba Azul del libro. Tenemos a Sauce Llorón, que es la protagonista en algún sentido. Está Alameda y Azucena. Y es un libro que va a tener más personajes importantes. Si lo comparo con el otro libro, que en realidad los personajes importantes son 2 más que nada. Pero este es un libro que tiene más personajes, si bien la protagonista es Sauce. Siempre quise escribir algo que tenga una protagonista que se llama Sauce Llorón. Hay algunas partes de este libro que son guiñitos directos a La mujer en la muralla de La Iseca, que es uno de mis libros favoritos. Por 2 cosas. En el libro de Lai hay un personaje en La mujer en la muralla que se llama Sauce de Río,
me encanta el nombre Sauce, pero yo quería ponerle Sauce Llorón, pero no deja de ser un guiñito. Y el primer capítulo se llama, en mi libro, La caída del rey Agapanto, y el primer capítulo, La mujer en la muralla de la Iseca, se llama La caída del rey Nan. Pero bueno, más allá de eso, no, la trama no tiene absolutamente nada que ver. Este libro está muchísimo más verde porque todavía lo estoy generando. Mi manera de escribir es medio extraña porque vieron que dicen, hay dos maneras de escribir fantasía. Primero están los que planifican todo, después los que van con el flow. Yo no soy ninguna de las dos, es como que empiezo en base a la nada misma y después empiezan a generar estructuras y cosas coherentes a lo largo de la trama que terminan teniendo conexión. Entonces podemos decir que tengo como mitad de trama ya diagramada, pero hay cosas que no sé qué van a pasar y hay cosas que empiezan como a surgir solas mientras estoy escribiendo, que no sé de dónde salen. Con este libro me está pasando algo particular, que es que estoy como canalizando en partes de cosas de una sabiduría que no sé de dónde viene. Hay detalles que son canalizados. De nuevo van a decir, uy, estoy en el video de una psicótica. Bueno, tengo Mercurio en Piscis, entonces yo me permito canalizar. Bueno, este libro obviamente está mucho más verde. Como digo, o sea, tengo 3.191 palabras y 12 páginas, o sea, está chiquito todavía, así que nada, bueno, el título está por verse igual porque no estoy segura del que le puse. Estoy segura de que hay algo que quiero que diga el título, pero no sé si dejarlo solo, si ponerle algo más. Ya aparecerá. Generalmente soy buena poniendo títulos, soy mejor poniendo títulos que después desarrollando el contenido de ese título, pero bueno, en este caso vendrá después. Como les digo, este libro está separado en Sabbats. También algo que me parece muy loco es que yo este libro lo empecé en Beltane, seguimos en Beltane en realidad, entonces como que en algún sentido va cíclicamente de acuerdo a la rueda del año del momento en el que lo estoy escribiendo, porque posiblemente cuando termine Liza, que sería como la segunda parte del libro, ya vamos a estar en Liza, y así con toda la rueda del año pagana. Este libro tiene una onda mucho más como cuento de hadas, pero no es un cuento de hadas. Todos mis libros tienen algo darks que lo atraviesan, ¿no? Todos mis libros, y esto lo digo, o sea, bueno, amigo, ¿cuántos libros escribiste? Yo desde chica escribo, todo lo que escribí, la novela que escribí en Wattpad, todo siempre tiene como una característica, Mercurio, cuadratura, Plutón, siempre hay algo turbio, hay algo darks, y si en algún momento salen mis libros, en especial, tipo, no tanto en el diario porque no es ficción, ¿no? Pero si en algún momento llego a publicar algo más, básicamente van a ver, ahí sí van a presenciar como que hay ciertos hiperfocos míos que aparecen una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez en todo lo ficcional que voy escribiendo. Pero bueno, siento que es mucho menos, o sea, es más liviano que el anterior, que el libro anterior, es más liviano, quizás más tipo público friendly en algún sentido, al mismo tiempo es más digerible y nada, como que siento que quizá es como más, no tan normal, pero es más fácil como de digerir y tiene una onda así como libro de cuento, tipo cuento fantástico, pero no del todo porque después se torna un poco darks. Pero bueno, da más esa vibra que la anterior no la tiene. ¿Y qué más les iba a decir? Y tiene muchos elementos paganos y de cosas de brujería y demás. Bueno, ahora cuando les lea los dos primeros capítulos se van a dar cuenta. Bueno, la primera parte se llama Los Fuegos de Beltane. Y ya les leo. El primer capítulo, como les adelanté, se llama La caída del rey Agapanto. También los capítulos son más cortos. El castillo del rey Agapanto ha caído. El rayo, embebido por un poder cósmico y celestial, derrumba la estructura mientras el fuego consume el germen maligno de su dominio. Desde la orilla de un mar lejano, un rugido retumba con el fluir del viento. El silencio cruje, el aire se enzarza y junto con una legión tenaz de seres fuera del mundo, se atolondra un sonido de trombón proveniente del cuerno de guerra de los elementales del viento.
Es la cacería salvaje, aquella que con sus corceles infernales vendrá a buscar las almas de los caídos de la ciudadela en llamas. De todas formas, no se llevarán el alma del rey Agapanto, sino las de aquellas mujeres atrapadas en su calabozo. Alameda, audaz y vertiginosa, desciende de los cielos y a la distancia observa el festín. Haya sido obra de los dioses o no, finalmente el rey Agapanto había caído. Y para ella era momento de recolectar las almas de las mujeres en pena que se velaban en la mazmorra del castillo maldito. Fue una gran sorpresa encontrar que 2 de las mujeres cautivas seguían vivas. Azucena, moribunda y agónica, presencia cómo el poder de la valquiria Alameda transmuta las almas de sus compañeras fallecidas. Pasarán a mejor vida. Sin embargo, hay una pequeña mujer que reposa en llanto en los aposentos del rey Agapanto. El horror la escuece y Alameda orbita hacia ella. Al menos se habían logrado salvar 2 vidas. Incluso los seres elementales del astral conocían los horrores que sucedían en ese castillo. El rey Agapanto, atomizado por su gran poderío y crueldad, desposaba a diversas mujeres para luego encerrarlas en su calabozo y dejarlas morir. Y ahora veían la pesadilla disolverse. Ya la materia misma estaba siendo exorcizada por el fuego, producto del rayo que impactó en la cima del castillo. Haber salvado a 2 de las pobres mujeres simbolizaba una victoria, ya que ambas estaban a punto de compartir el mismo destino: la muerte y podredumbre del calabozo azul. Esa pequeña mujer, casi niña, había sido la última en sufrir las consecuencias de una tiranía de horror. Tal vez el rey Agapanto no habría podido corromperla. Así fue entonces como Alameda tomó a Azucena para rescatarla de las llamas y luego se llevó a Sauce Llorón fuera de la estructura a punto de colapsar, siendo la última mujer del rey Agapanto. Es así como en esa noche de Beltane, el fuego del castillo del rey Agapanto iluminó en llamas toda la oscuridad. Azucena y Sauce Llorón, escindidas de su familia y raíces, acamparon al lado del pantano de la Ciudadela Azul. La elemental del aire, Alameda, cumpliendo su trabajo como ser de la cacería salvaje, dotó a cada una de las niñas con un poder del mundo férico, debido a que no serían arrastradas al inframundo con ellos, pero la marca de la cacería salvaje permanecería sempiterna en cada alma. Una vez abierto el umbral con el mundo espiritual de las sombras, no hay manera de cerrarlo, solo de ligarlo. Así fue entonces como el vínculo mágico de las niñas con la cacería salvaje fue eterno. Antes de elegir un don para Azucena y Sauce Llorón, Alameda, en nombre del señor Wodinas, les ofreció unirse a la cacería salvaje y surcar las tormentas de los cielos en una infinita y desenfrenada persecución para llevarse a los caídos en el mundo físico. Pero ambas se negaron rotundamente, como Alameda esperaba, a pesar de que ella misma había tomado esa decisión voluntariamente. Sabía que las niñas no decidirían formar parte de la cacería. Sin embargo, Alameda decidió quedarse con ellas unos días más por si cambiaban de decisión y luego volvería a alcanzar a la cacería más adelante. Su misión ahora, en esa noche de Beltane, era despertar el fuego en cada una de ellas para que pudieran resurgir a una nueva vida. Fue así como Azucena, coronada con la bendición del dios Belenus por los fuegos de Beltane, obtuvo la apreciada magia de la luz, brindando protección y curación. Para finalizar la ceremonia, Alameda trenzó los cabellos de Azucena, ocultando en él un cascabel férico para ayudarla a tejer su destino favorablemente. Entonces su nuevo poder fue sacralizado a través de ella, con el símbolo animal de un caballo ardiente y de fuego luminoso. Sin embargo, para Sauce Llorón no fue lo mismo, que miraba perdida y austera la orilla del pantano profundo y acaudalado. Cuando fue el turno de la bendición de Sauce, la deidad no respondía ante Alameda. ¿Era posible que la pequeña Sauce Llorón no estuviera pura? «Querida Sauce», preguntó Alameda entonces, «¿acaso el rey Agapanto tomó tu cuerpo?» Sauce Llorón asintió y un silencio preocupante se adueñó de Alameda, ya que se sabía que el poder del rey era cruel, pero no lujurioso, y nunca se acostaba con sus mujeres. Su único placer era verlas agonizar y no deseaba nada de ellas. Es posible que la historia de sufrimiento de Sauce fuese más del imaginado por Alameda. Bueno, capítulo 2. Algo que me olvidé de mencionarles es que este libro yo visualizaba la carta de la torre del tarot cuando quería empezar a escribir este libro. Entonces dispuse como una especie de tirada de cartas para que el tarot me contara cómo tenía que ser la historia o hacia dónde tenía que ser la historia. Entonces también hay como una inspiración en base a lo que el tarot me contó. Arre.
Bueno, capítulo 2. Este se llama La purificación de Sauce. Al día siguiente, con los primeros rocíos de Beltane, Alameda y Azucena disponían el cuerpo de Sauce Llorón en un caldero gigante de 3 patas, con agua de pantano hirviendo. Dentro de él se cocían con ella pedazos de Amamelis virgínica, regida por el planeta Sol y elemento fuego de Beltane. Esta hierba mágica podría definitivamente purificarla con sus poderes de protección y castidad. En el mundo del astral, conocido como avellano de bruja, se utilizaba para fabricar escobas y varitas mágicas. Sin embargo, por sus poderes de protección contra las influencias malignas y enfriamiento de pasiones, la pequeña Sauce Llorón podría volver a recuperar su pureza perdida en manos del rey Agapanto. Nadie dijo nada mientras Sauce flotaba en agua de pantano caldeándose lentamente. Azucena, estaba claro, no había sufrido lo que Sauce Llorón sí. Azucena esperaba en las mazmorras de la Ciudadela Azul perecer como el resto de los cuerpos de sus compañeras. Es decir, esperaba pudrirse hasta morir en el calabozo. Sin embargo, parece ser que el destino de Sauce había sido diferente. Raptada, posiblemente más de una noche en los aposentos del rey, a pesar de que era sabido que el señor Azul descartaba a sus mujeres llegada la primera noche. Para la ceremonia, Alameda invocó la bendición de la diosa Brigid, pensando en la sanación que Sauce precisaría. Fue entonces que conjuró para Sauce Llorón que la destrucción del fuego nunca la alcance y le brindó el don de la poesía férica. Cada verso se trenzaría con las corrientes de las aguas y en el reflejo de ellas, Sauce podría ver espejados sus nuevos dones de adivinación y profecía. Esto implica que sus versos podrían controlar las aguas y vaticinar el futuro a través de ellas. El don del agua, entonces, fue sacralizado en ella con el símbolo de un cisne blanco. Asimismo, tendió en sus manos una cruz de Imbolc, infusionada con la magia de los Tuatha de Danann, y en su vientre alojó una piedra blanca envuelta en corteza de mirra. Alameda encendió en el astral una vela clara que se consumía lentamente, flameando el futuro de Sauce, incierto y sacral. Bueno, básicamente esos son los 2 primeros capítulos. Después el tercero se llama Las noches de Sauco y básicamente tenemos como una especie de... O sea, hacemos una recapitulación de lo que le pasó a Sauce con el Señor Azul y la historia de Sauce con el Señor Azul. Así que nada, bueno, el Señor Azul es el rey Agapanto, ¿no? Que sería el barba azul de mi historia. Ni idea cómo va a terminar esto, como les digo, está muy verde. Lo que me pasa todavía con los capítulos de este libro es que hay algunas frases que quizá todavía no me cierran del todo, o siento que hay algunas frases que tengo que modificar en cuanto a la musicalidad. Este libro no lo leyó absolutamente nadie, no lo compartí con absolutamente nadie, así que ustedes son los primeros con los que estoy compartiendo este libro. O bueno, estos primeros capítulos, bueno, hasta el 3 edité, tipo el 3 también está editado, y después el otro día escribí de un tirón, ya empieza otra nueva parte del libro que es Lisa. Escribí el 4, escribí el 5 y después diagramé el 6, pero no lo llegué a escribir. Así que nada, cuestión, tipo, voy avanzando. No sé cuándo lo voy a terminar, pero igual lo que tiene este libro es que el ritmo es mucho más rápido que el anterior. El anterior no es que no pasan cosas, pasan muchas cosas, pero sí como que tarda más en madurar, digamos, tipo, la situación. En este libro es como que van pasando cosas en todos los capítulos. Y al haber más personajes, si bien el centro siempre es Sauce, también nada, como que es más, quizá, bueno, como decía antes, más digerible, más dinámico. Si bien como escritora me identifico más con el anterior, este como que me estoy divirtiendo un poquito más escribiéndolo. ¿Qué más les quería decir? Bueno, de este libro yo ya sé casi todo lo que va a pasar, sé cómo va a terminar, lo que me falta es ir desarrollando el medio, o sea, el cuerpo del libro me falta desarrollar, pero sí sé, tipo, los plot twists, es un libro que va a tener bastantes plot twists,
y hay como muchos elementos de fantasía, como ven, tipo, hablo del mundo férico, hablo de la cacería salvaje, así que como que hay muchos elementos de ese estilo, de las cosas que a mí me gustan, nombra a los Tuatha de Danann, etc. Nombra deidades, bla, bla, bla. Pero nada, como que el plot twist no lo sabía al principio, me vino después y digo, wow, todo cierra maravillosamente. En algún sentido, no sé por qué tengo esto, no sé si es la luna conjunción Júpiter o qué, pero todos mis libros siempre terminan como siendo metafóricos en algún sentido. Pero bueno, nada, qué sé yo. Esto es algo que me pidieron, sé que este video no lo va a ver tanta gente, sino como a los que les interesa tipo leerme o escucharme desde otro lugar. Así que bueno, nada, gente. Coméntenme qué tal, si les pareció una cagada, están en su total libertad de decírmelo, porque yo incluso pienso, bueno, cuando en algún momento se publique alguno de mis libros, tipo en caso de que tenga la suerte de que eso suceda, uno está expuesto a la crítica y así como yo en este canal he bardeado profundamente los libros, toda la gente está en su derecho de bardearme a mí y bueno, si me quieren, si me quieren decir que no les gustó, me lo pueden decir. Pero bueno, nada, para todas las personas que me vienen pidiendo ya desde hace meses y meses y meses que dónde pueden leer algo mío, qué mejor que salga de mi propia boca, que salga de mi propio canal, antes que publicarlo en algún lado o digo en algún lado tipo qué sé yo, en un blog o algo así, tipo qué mejor que yo se los cuente y que yo pueda referirme a lo que escribo con total libertad, ¿no? Porque mi canal es como justamente mi puente para tipo conectar con ustedes en algún sentido, así que lo dejo por acá. Como les digo, obviamente sé que estoy abierta a que me puedan plagiar, pero la realidad es que lo que les he contado o revelado es mínimo, porque por ejemplo del primer libro no saben qué es lo que va a pasar y no saben toda la trama, y no es algo que sea esperable, o sea, no es la sirenita, arre. Y es algo que solo yo podría escribir porque solo yo tengo esos delirios. Así que nada, por ese lado, por más que trataran de plagiarme, o sea, no quedaría algo igual, entonces no me preocupo tanto, pero bueno, nada, eso fue todo. No sé qué más decir, tipo, es algo que les debía hace un montón y el otro día tuve como una chispita de, bueno, les leo los comienzos de los dos libros y ya, así que nada, seguramente ponga timestamps en este video porque bueno, ya va a haber pasado una hora, tipo muy de amiga, calmate un poco. ¿Cuánto dice? 53, bueno, ya. Fue un montón, fue un montón. Yo no sé quién en su sano juicio puede ver mis videos largos, pero después viene una sucesión de videos más cortos. Pero bueno, nada, los quiero un montón. Gracias por querer leerme, gracias por invitarme en algún sentido a compartir más de mí, que es algo que siempre me cuesta en algún sentido. Gracias también por haberme acompañado y haberme animado en este camino, porque a mí me cuesta mucho el tema de la escritura. O sea, yo les puedo hablar de libros de otros 10 siglos sin parar, pero hablar de mí, hablar de mis libros, es como, eso sí me cuesta más. Entonces todo el proceso del canal y todas las personas que también me bancan y demás, es como que también me animan a mostrar un poco más esa parte mía. Así que bueno, nada. Gracias por ver, gracias por estar y ya sin más vueltas los despido, los quiero un montón y bueno, nos vemos prontito en otro video, seguramente con la misma ropa porque grabé como 3 videos así, no me cambié porque la verdad tipo no daba cambiarme con este calor. Aparte esto tipo es un corset que tipo está todo agarrado atrás, está atado por acá y por acá, entonces la verdad no daba. Bueno amiga TDH, cállate, los quiero un montón, nos vemos.